porque aquí nos fortalecemos, aquí nos llenamos, recuperamos fuerzas, se renueva nuestro ánimo, se renueva nuestra adoración y todo es renovado por el ambiente del Espíritu Santo, que es este ambiente, nuestro ambiente, el ambiente de los hijos de Dios. Vamos a prepararnos. Me dejaron un teléfono aquí, me lo regalaron, yo creo. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. ¿En qué estamos estudiando? La semana 70, no las 70 semanas, sino la semana 70 del libro de Daniel. Y vamos a iniciar haciendo un mini recorrido de lo que iniciamos para que aquellos que quizás no estuvieron en el mensaje anterior puedan tener una noción de lo que estamos estudiando. Tomen sus lugares y hablábamos precisamente de que Dios determinó sobre el pueblo de Israel 70 semanas. Daniel dijo que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. Y desde la cautividad, o más bien desde la reconstrucción del templo en Nehemías 2, y también si ustedes quieren leer la carta que le entregó este rey a Nehemías, está bien descrita en Esdras capítulo 1, pero bueno, eso léanlo ustedes allí en sus casas, para que tengan una idea más profunda acerca de este acontecimiento. Y dice que desde que salió la palabra para restaurar Jerusalén de Nehemías 2, hasta la crucifixión del Mesías, se cumplieron de esas 60 semanas, 69 semanas, o sea, 483 años. Y quedó una semana pendiente. Hablábamos de cómo Dios hizo una pausa con Israel y se dirigió a los gentiles hacia el tiempo o a la época de la iglesia, y que quedó una semana de años pendiente, porque Dios tiene días de miles de años y días de años. Y esto es muy importante entender, que está hablando de una semana de años. En otras palabras, lo que recibió como profecía o como revelación Daniel fue que estaban destinadas para Israel 490 años. Pero estábamos viendo el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús les da una respuesta. En el capítulo 24, versículo 3, está la pregunta que los judíos le hicieron a Jesucristo, y la pregunta fue específica: ¿qué señal habrá? Fíjense ustedes, le dice: ¿qué señal habrá? O en otras palabras, no dijo que eran señales. Muy importante, porque siempre que hablan muchos de Mateo 24 dicen que señales y que esto y que lo otro, pero en realidad existe una sola señal que le pidieron sus apóstoles a Jesucristo. Y Jesús habló en el capítulo 24:15 de este mismo capítulo. Les dijo que cuando miraran el día en que llegara el tiempo de la
asolación, como le dice aquí Jesucristo, el asolamiento, de la abominación, perdón, del asolamiento, que es precisamente este acontecimiento, es un acontecimiento profético que Daniel lo dijo muchos años antes de Jesucristo. Y Jesús, cuando mencionó esto, está hablando, de acuerdo a las profecías, que este acontecimiento sucedería a los 3 años y medio de que se comiencen a cumplir los 7 años o la semana 70 de Daniel. Si ustedes quieren tener más información, pues pueden encontrar la primera enseñanza que traje hace una semana y que di una explicación más profunda acerca de esto que les estoy diciendo. Decíamos entonces que para poder nosotros tener un cuadro más claro, proféticamente hablando, consiste en entender la semana 70 de Daniel. Entonces, esta profecía de la semana 70 de Daniel es muy importante. Fíjense bien lo que les voy a decir en lo que tiene que ver con el estudio del anticristo. Porque de esta manera nos vamos a dejar de especulaciones. Y las especulaciones surgen cuando no se tiene un conocimiento profundo acerca de las profecías de la Biblia. Y la semana 70 de Daniel tiene una revelación tan impresionante que la vamos a ir descubriendo, pero ustedes van a tener que irme siguiendo semana tras semana para que no pierdan el hilo y puedan entender acerca de lo que vamos a ir hablando. Porque el que no conoce profecía no tiene ni idea de cuándo puede venir Jesucristo. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, sí, pero tenemos nociones impresionantes cuando estudiamos la profecía de la semana 70 de Daniel. Daniel viene a ser como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es la explicación de las visiones de Daniel. Por eso Dios le habló de una forma a Pablo, de una forma a Santiago, a Judas, a Jeremías, a Ezequías, a Isaías, a Daniel. A cada uno de ellos le habló de diferente manera para que nosotros, a través del estudio de la Biblia y el estudio de la profecía, formemos un rompecabezas utilizando toda la Biblia, porque dice la Biblia que toda escritura es inspirada divinamente por Dios. Entonces, si nosotros sacamos los escritos de cada uno de estos hombres de Dios, vamos a armar el rompecabezas y vamos a tener una claridad más profunda acerca de lo que tiene que ver con las profecías. Al decir que ninguno habló de una misma forma, significa que ninguno de ellos tenía todo el horizonte de la verdad. Por eso el rompecabezas nos da a nosotros esa posibilidad, acomodando las piezas en su lugar. Todos tenían una cosa, uno tenía esta, el otro tenía otra cosa, pero cuando las juntamos es cuando comenzamos a ver con una visión más clara y más perfecta y comenzamos a entender muchas cosas que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere decirnos. Y a Pablo fue al único que se le reveló el arrebatamiento de la iglesia, a nadie más. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, nadie habló de esa revelación, porque
como tampoco a ningún otro de los apóstoles se le reveló el amor de Dios con la profundidad con la que se le reveló a Juan, así también vemos que la revelación de Pablo, lo que enseñó el apóstol Juan, lo que enseñaron los demás apóstoles como Pedro, como Judas, Santiago, vemos que todos ellos son componentes de la Biblia que tenemos que aprender nosotros a escudriñar. Yo pudiera interpretar la palabra escudriñar como formar el rompecabezas, que no es lo mismo que leer la Biblia. Y así nos damos cuenta que Dios a cada uno le dio dones, les dio talentos. Así es, y así tiene que ser. Y si Dios le da un talento a uno y le da un talento a otro, no debe de existir entre nosotros algún tipo de envidia o que la envidia nos quiera arropar. Porque el uno canta y el otro no canta, y el uno habla lenguas y el otro no habla lenguas. Cada quien tiene sus talentos, sus capacidades que Dios le ha dado a cada uno como Él quiso. En su soberanía, Él sabe cómo repartir. En su soberanía, Él sabe cómo administrar en la iglesia cada uno de estos talentos y dones que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que en Cristo se deben de acabar las envidias, la avaricia, los celos, todo eso hay que echarlo fuera. Esto no puede existir en la iglesia del cuerpo de Cristo. Muy bien, Daniel muy joven, vamos a continuar y vamos a tratar de adentrarnos un poquito más en esta enseñanza. Fue deportado a Babilonia con otros muchos miles de judíos en el tiempo de Nabucodonosor, en el año 605 antes de Cristo. Se cree que estos jóvenes como Daniel, sus compañeros, estaban alrededor de los 18 o los 19 años de edad. Y vemos que ellos, para poder ir a otro país, para poder mantenerse y para poder guardarse, ellos tuvieron que de alguna manera tener convicciones bien arraigadas y bien profundas, porque tendrían que enfrentar a un país que no tenía moral. Sin embargo, dice la Biblia que Daniel determinó no contaminarse ni con la comida, ni con la inmoralidad, ni con las tentaciones que estaban enfrentando en un país extraño, que habían sido ellos llevados cautivos precisamente a Babilonia. Y Dios honra cuando alguien toma una decisión al nivel de la decisión que tomó Daniel. Somos nosotros los que tenemos que, conforme vamos avanzando en el conocimiento, en el crecimiento espiritual, somos nosotros los que debemos de tomar decisiones. Somos nosotros los que tenemos que dar el paso hacia el frente para poder nosotros alcanzar los planes de Dios. No le digas a Dios, quítame el vicio, no, déjalo. Cálmate, ya tienes que entender que Dios no te va a quitar esas cosas. Tú tienes que aprender a dejarlas. Quítame la avaricia, no. Nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar absolutamente todo eso. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dice, qué interesante, como decía ahorita la hermana, todo lo puedo en Cristo, significa que hay un esfuerzo de por medio de Pablo. No sé si ustedes lo han notado, pero nos dijo, todo lo puede Dios en mí que me fortalece. ¿Verdad que no dijo así Pablo? Él estaba diciendo que hay cosas en las que nosotros tenemos que trabajar, decisiones que nosotros tenemos que tomar, esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, dejar cosas que tenemos que dejar si queremos que Dios nos use, si queremos vivir para Dios. Hay cosas
que Dios no te va a quitar. Tú tienes que dejarlas. Tú tienes que tomar la decisión de hacerlo para que Dios pueda de alguna manera utilizarte para su obra y hacer que su obra sea cumplida en tu vida. La decisión que Daniel tomó fue precisamente con la intención de tener una intimidad más profunda con Dios, con la intención de tener un acercamiento más profundo a Dios, y esto solamente se logra con la decisión que nosotros tomamos. Y si no lo hacemos, entonces vamos a seguir viviendo engañados. Dios es el que está al control de los imperios, de los reinos, de los gobernantes, de las personas, de las ciudades. Dios está absolutamente al control de todo. Y de todo lo que está pasando en el mundo, por más negro que nosotros lo veamos, por más difícil que lo veas, y por ninguna razón, y aunque a veces no nos revela Dios cosas que a veces están sucediendo a nuestro alrededor, pero después de que nosotros aprendemos a confiar en Él, nos damos cuenta que Él en su sabiduría está trabajando de una manera impresionante, y vemos la sabiduría de Dios en todo detrás de lo que Él hace. Dios le da un tiempo específico. Escuchen ustedes, de acuerdo a la revelación del apóstol, del profeta Daniel, a esta nación llamada Israel en esta profecía que estamos estudiando. Vamos a iniciar abriendo la Biblia en el capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a comenzar a leer en el versículo 24. Y vamos a descubrir que aquí es precisamente donde vemos que se encuentra esta profecía de lo que nosotros estamos estudiando. 70 semanas están determinadas, 70 semanas de años, que son 490 años, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Aquí vemos que son precisamente estas 70 semanas determinadas, 490 años. Ahora, faltan para que se cumpla todo el programa de Dios 7 días de años. Y va a volver a iniciar la cuenta regresiva de esta profecía cuando el anticristo firme un tratado de paz con Israel y con árabes por 7 años. Cuando surja precisamente este momento donde existe este tipo de tratado entre estos dos países, es cuando comienza la cuenta regresiva. Por eso tenemos que entender que el reloj profético de los últimos tiempos está basado en lo que suceda con la nación de Israel. Aquí hay 6 profecías de acuerdo a la Biblia que no se han cumplido con la nación de Israel ni con los judíos. Y no es hasta que se cumplan estas profecías de las que comienza a hablar el versículo 24, es entonces cuando se cumplan que regresará Cristo al mundo. Terminar la prevaricación, número 1, 9:24 del libro de Daniel. Es decir, aplacar el pecado con su pueblo en general y de Israel en general, para poder
terminar con su inveterada, su arriesgada tendencia a la apostasía. Ya dijimos que Dios puso a Israel en la banca, está ya por 2000 años sin tener ningún trato con ellos, porque se dirigió a los gentiles, a lo que se llama la época de la iglesia. Por eso Juan 1:1 dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron y se fue a los que no eran su pueblo. Romanos 9, 10 y 11, que están dedicados exclusivamente estos 3 capítulos para el pueblo de Israel. Si ustedes los leen en casa, esos 3 capítulos, van a ustedes a tener una luz más profunda de lo que estamos estudiando. Yo se los dejo como tarea en esta semana, mis alumnos. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok, capítulos 9, 10 y 11 del libro de los Romanos. Qué buenos estudiantes tengo. Número 1 decíamos terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Es decir, Dios va a juzgar el pecado definitivamente. Expiar la iniquidad. Esto alude a la obra divina de reconciliación con el pueblo de Israel, con base en el cubrimiento del pecado con la expiación completa que se llevó a cabo en la cruz del Calvario mediante el Mesías Redentor. Acuérdense, ¿qué dijo Pablo en Romanos 11? ¿Dios ha desechado a su pueblo? Dice Pablo, no, Dios no ha desechado a su pueblo. Todavía tiene 7 años para tratar con ellos, exclusivamente. Número 4, traer la justicia. O sea, el gran cambio que experimentarán con respecto a todos los siglos anteriores. Imagínense ustedes el trato que Dios va a hacer. Justicia eterna para el pueblo de Daniel, de acuerdo al deseo de Daniel, lo que Daniel estaba deseando para que su pueblo alcance la salvación. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, descubrimos esto y encontramos una profundidad impresionante. Y cuando descubrimos que Dios todavía tiene un trato, tiene todavía algo que hacer con Israel, nos damos cuenta que es ahí cuando Pablo dice que cuando esto suceda, entonces todo Israel, dice la Biblia, será salvo. No sé si la expresión toda tenga que ver con todo el pueblo de Dios, pero así dice la Biblia. Yo no le puedo cambiar. No sé qué trato Dios va a hacer con ellos. Y el hecho de que Israel haya aceptado un trato o haya aceptado un pacto con el anticristo no significa que están con el anticristo. Ojo, esto es muy importante que lo entendamos. Les quiero hacer esta aclaración porque conforme vayamos estudiando la Biblia nos vamos a dar cuenta que finalmente no estaban con él. O sea, hicieron un pacto con él, hicieron un trato con él porque el deseo de los judíos es abrir el templo en Jerusalén, y este pacto que ellos hacen con él es para que se abra el templo en Jerusalén, pero eso no significa que espiritualmente se están ligando al anticristo. Vamos a descubrirlo conforme vayamos entrando en esta profundidad, en este estudio. Número 5, sellar la visión. Es decir, no se necesita más revelación. Y Dios hará cumplir todas estas anticipaciones mediante su cumplimiento con la bendición de Israel como nación. Primero, lo que hace Dios, los junta. Es cuando la higuera reverdece, cuando Israel se convierte en una nación, que es un acontecimiento que ya se llevó a cabo en el año de 1948, en mayo de 1948, fue nuevamente Israel reconocida como una nación independiente. Y escuchen, aquí es donde vemos
cómo todo se está preparando para el trato que Dios va a tener con ellos. Número 5, ungir al Santo de los Santos. Se refiere a consagrar el lugar santísimo en el templo del futuro, que será el centro de la adoración o el centro del reino, pudiéramos decir como el palacio de gobierno, como un templo futuro donde Dios, donde nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino milenial. Y es muy probable, la Biblia dice que David, no sé, quizás ahí vamos a más adelante a ver qué Dios nos puede revelar acerca de esto, a ver si va a ser David el que va a estar como rey, no lo sabemos, pero eso es algo que no está todavía en nuestro tema. Vemos entonces estas cosas que Dios va precisamente a llevar a cabo en el futuro, son los planes futuros de Dios. Por ejemplo, en el versículo 26, donde estamos, dice que después de las 62 semanas se le quitará 62 y 7, versículo 25, son 69 semanas. Después de estas 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Eso significa que cuando se cumplen las 62 y las 7 que dice en el versículo 25, sumamos 69 semanas y vemos que es hasta desde el tiempo de la reconstrucción de Nehemías 2 hasta la crucifixión de Jesús son 69 semanas. Y entonces dice que cuando esto suceda, cuando se le quite la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Fíjense ustedes que este acontecimiento fue precisamente lo que sucedió después de que Jesús terminó su programa de redención, y en el año 70 después de Cristo sucedió todo esto. Jesús les había dicho a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra en el templo en Jerusalén. Y de ese tiempo ahorita pasaron más de 2000 años en que el pueblo de Israel fue esparcido y nuevamente se volvieron a juntar. Y aquí es precisamente en el versículo 27 donde dice: y en otra semana, o en la semana 70 que le falta al calendario profético de Dios, confirmará el pacto a muchos. Y escuchen ustedes, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Vemos entonces que en estas profecías que nosotros estamos tratando de comprender, encontramos algo interesante. Número 1, encontramos que fue la primera vez que un rey impío persa, que fue precisamente quien le dijo a Nehemías que regresara y que construyera las murallas en Jerusalén, y fue precisamente hasta el año 70 después de Cristo cuando los romanos arrasaron con Jerusalén, y desde entonces hasta hoy, o hasta el año 1948, por casi todo este tiempo de 2000 años, Jesús detuvo todo el programa de Dios y todo su reloj profético. Y no volvieron a tener templo. Es más, hasta el día de hoy no han podido tener templo. Ya no tuvieron sacerdocio y tampoco no lo tienen hasta hoy. No volvieron a tener la adoración, no volvieron a tener el arca del pacto. Sin embargo, en el año de 1948, ante el mundo se forma Israel como un estado independiente de Israel.
Y en el año de 1967, en la Guerra de los 6 días, el general Moché recupera la ciudad de Jerusalén. Aparentemente ellos ya iban a poder tener la oportunidad de nuevamente reabrir el templo y comenzar a hacer sacrificios, pero de alguna manera que tuvieron ellos, de alguna forma, y porque entró la ONU y comenzaron las presiones, tuvieron ellos que nuevamente devolver la ciudad de Jerusalén. Tuvieron que regresarla, que fue la parte oriental de la parte oriente. Y solo les dejaron una parte que se conoce hasta el día de hoy como el Muro de los Lamentos. Y queda en manos de los musulmanes. Y ahí donde está la cúpula dorada, en Jerusalén, la cúpula de Omar, debajo, ahí se encuentra el templo judío. Y arriba está esa mezquita llamada la mezquita de Omar, de los musulmanes. Y los judíos tienen totalmente prohibido, solamente al acercarse a la cúpula provoca situaciones de tensión. Porque los musulmanes, según ellos, o según para ellos, es un lugar sagrado. Esta torre fue levantada en el año 600 después de Cristo y fue puesta en lugar del templo, como yo lo entiendo así, como que si fuera un juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Y si ni siquiera se pueden acercar a la cúpula de Omar, ¿cómo van a construir el templo? ¿Cómo le van a hacer para poder entrar a ese lugar que es el monte de Sión, el monte de Dios, el lugar más importante para el pueblo de Israel? ¿Cómo le van a hacer para poder entrar y construir el templo y abrir los sacrificios? Se necesita una intervención sobrenatural para poder lograrlo. Entonces, no es hasta que los judíos puedan regresar a ese lugar, allí, exactamente a ese lugar, donde está esa cúpula, donde tenían su templo, y lo reconstruyan para que pueda aparecer el anticristo en el mundo. ¿Y cuál es la solución? Hacer un pacto. ¿Cómo podrán los judíos sacar a los musulmanes sin que se arme una guerra? Imposible. Imposible. Entonces, algo milagroso tiene que suceder para que los judíos puedan regresar a su lugar. Y esto tiene que suceder. Algo que desde el punto de vista humano se mira imposible. Para que con el permiso del anticristo puedan reanudar sus sacrificios. Y este es precisamente el reloj profético más revelador de los acontecimientos futuros sobre el pueblo de Israel y sobre el mundo. Daniel dice que la semana iniciará, dijimos, con un pacto. Lo acabamos de leer, ¿se recuerdan? Daniel 9, versículo 27. Tiene que ser a través de un pacto para que ellos puedan reanudar sus sacrificios. Y en este contexto tiene que ver con un acuerdo. Un pacto es como un acuerdo, como un tratado que se escribe, como algo que se hace en común acuerdo. Y de acuerdo a la Biblia, este tratado o este pacto que ellos van a hacer tiene que ser de acuerdo a la Biblia por 7 años. Ahora, dice
Daniel que hará este pacto con muchos. También sabemos que el templo estará funcionando durante la primera semana 70 del libro de Daniel. Pero surge una pregunta muy importante. Veamos, ¿es apropiado o es correcto que hablemos de la semana 70 como la gran tribulación? Pregunta. ¿Será apropiado llamarle a todos los 7 años la gran tribulación o la ira de Dios? Y para buscar la respuesta, tienes tú que ir a las Escrituras. ¿Hay un lugar en la Biblia, acaso, donde diga que la semana 70, o sea, los últimos 7 años, sean conocidos y llamados como la gran tribulación? Y simplemente yo les digo con toda franqueza que yo no conozco ninguno. En la Biblia no conozco un solo versículo que diga que cuando se haga el pacto con los israelitas con el anticristo, que allí comience la etapa de la gran tribulación. No existe ningún lugar en la Biblia que lo indique. Y muchos quizás utilizarán su mente racional y dirán que será un tiempo muy difícil. Y estoy de acuerdo, va a ser un tiempo muy difícil. Otra pregunta, ¿para quién es este llamado periodo de tribulación? ¿Es para Israel? ¿Es para los creyentes? ¿Es para la iglesia? Ahora, ¿estará bien asumir que para los creyentes, para los que se oponen al plan de Dios, sean todos estos 7 años un tiempo completo de gran tribulación? Y yo, francamente, no veo en la Biblia, en la Escritura, que nos obligue a mirar la semana 70 como un tiempo de sufrimiento para todos los no creyentes, cuando verdaderamente muchos teólogos y enseñadores dicen que el rapto o el arrebatamiento, el cual Pablo le llama la esperanza bienaventurada, esta acción de remover, de arrebatar, o la palabra arpazo, sacar con rapidez, debemos de ver qué significa esto. Es remover, no significa mantenerte en un sitio para protegerte mientras tú estás ahí. O como muchos han dicho, es como muchos creen que van a pasar supuestamente toda la etapa, los 7 años, la iglesia, y creen que Dios va a preparar un gosén, un lugar especial donde van a ser protegidos, como muchos enseñan. Pero cuando nosotros encontramos en la Biblia que arrebatar significa remover, eso es sacarte de allí, eso a nosotros nos da a la luz y nos da a nosotros el entendimiento de que la iglesia será removida. Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo es cuando la iglesia va a ser removida? ¿Existe alguna base bíblica que enseñe que el rapto debe ocurrir antes de la semana 70 de Daniel? Y muchos, cuando se trata de este tema, solamente hablan de suposiciones. Pero vamos nosotros a adentrarnos y vamos a ver que cada una de estas preguntas son importantes y vamos a tratar de irlas aclarando para poder entender y tener una visión y una cercanía y una revelación más profunda para tener una idea de cuándo es cuando la iglesia sale de la tierra. La Biblia nos da a nosotros muchísima información, más información de lo que ustedes imaginan, para tener una idea cuándo es el tiempo en que la iglesia sale. Aunque, ojo, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, nadie.
Pero tenemos nosotros, por el estudio de la profecía y de la semana 70 de Daniel, una noción de lo que en qué momento puede suceder. Entonces, todo está basado en lo que el hombre piensa y no en lo que la Biblia nos dice. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos revela. Muchos dicen también cosas como la iglesia no estaba en las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel. Y como no estaba la iglesia en esa etapa de las 69 semanas de Daniel, pues tampoco debe estar en la semana 70. Pero según ellos, esa es la razón por la que la iglesia supuestamente no puede estar aparentemente involucrada o cuando comience la semana 70 de Daniel. Por eso necesitamos nosotros ir a la Biblia y vamos a nosotros hacer un análisis profundo y vamos a descubrir cosas impresionantes de acuerdo a lo que nos hablan tres personajes muy importantes de este tema: Daniel, Jesucristo y el apóstol Pablo. Ellos nos van a aclarar a nosotros y nos van a mostrar más o menos cuándo sería el tiempo en que la iglesia va a salir de esta tierra. Ahora, el hecho de que la iglesia no existiera durante las primeras 69 semanas hará esto imposible que la iglesia esté presente en la semana 70. Escuchen, realmente no existe base para tener una conclusión clara acerca de esto, ni tampoco existe ninguna base para decirlo, según la cual es imposible que la iglesia esté presente en esta semana 70 de Daniel. Ahora, al hablar de la gran tribulación, yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor hacen referencia, muchos creen, muchos enseñan que la semana 70 será un tiempo de gran tribulación. Pero de acuerdo a la Biblia nos damos cuenta que cuando inicia el tratado entre el anticristo y los judíos, notamos que la Biblia habla de 3 años y medio, escuchen ustedes, donde no existe ningún tipo de persecución. ¿Por qué pensamos que puede ser todo el periodo de la semana 70 de persecución, cuando la Biblia habla de que en estos primeros 3 años y medio hay una aparente paz, como que todo está normal, como que todas las naciones están estabilizadas, todos tienen bien, todos viven bien, todo está tranquilo, todo está en paz? Pero sin embargo notamos que es una paz que la Biblia le llama que con paz destruirá a muchos. O sea, es una paz que trae en sí una destrucción detrás, que a la mitad de la semana es cuando comienza lo que Jesús pronosticó que comenzaría a suceder en Mateo 24:15. Daniel dice en Daniel 9:27 que en otra semana confirmará el pacto con muchos. Y de acuerdo a lo que dice la otra mitad del versículo, donde dice que a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios, y es ahí cuando comienza una etapa de persecución en contra de los judíos. Jesús dijo: cuando vean esta asolación a la mitad de la semana, y ahora entendemos, Jesús no dice aquí que es a la mitad de la semana, pero por la revelación de lo que dice Daniel 9:27 nos damos cuenta que esto que Jesús dijo va a acontecer ¿cuándo? A la mitad de la semana. Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y comienza la desolación. Y comienza una persecución de tal manera que Jesús les dijo a los discípulos en los versículos que siguen que cuando vieran esto huyan inmediatamente.
¿Qué nos da a entender con esto? Que Jesús, cuando les dice esto a sus discípulos, eso significa que ellos hicieron un pacto con el anticristo, pero no estaban de ninguna forma con él en el sentido espiritual. Por eso cuando miran esta asolación, llega el momento en que tienen que huir, porque viene la persecución. Cuando él se presente delante de ellos y les diga que él es Dios, que él es el Mesías y que le tienen que adorar a él, entonces los judíos es cuando se dan cuenta de lo que Jesús les había dicho a sus discípulos, de lo que Daniel había profetizado. Y es ahí precisamente cuando comienza, escuchen ustedes, el trato que Dios va a hacer con ellos. En la primera etapa, Dios no los molesta, Dios no está tratando con ellos, Dios no está involucrado en todo lo que acontece durante la primera mitad de la semana, pero a la mitad de la semana, allí es cuando viene la desolación. El apóstol Pablo habló de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Por eso les dije que había 3 personajes que hablan de este acontecimiento, y el otro que habla de esto es el apóstol Pablo. Y aquí es donde vamos a tener respuesta a muchas de las preguntas de las que les estaba ahorita mencionando. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vean ustedes cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Pero hermanos, os ruego cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, subrayen ustedes cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿De qué está hablando? Está hablando del rapto de la iglesia. Porque en el rapto de la iglesia, Jesús viene por su iglesia. En su segunda venida, la iglesia viene con Cristo. Aquí es donde está una gran diferencia y donde muchos se confunden. Que no se muevan tan fácilmente de vuestro sentimiento, ni conturbéis, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, no viene nuestro recogimiento a Él. Escuchen ustedes, no vendrá sin que antes, vean ustedes, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora sí ya tienen una idea más clara de lo que les estoy tratando de decir. Porque no vendrá sin que antes primeramente venga la apostasía, y después sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. ¿Cuándo sucede esto? En la mitad de la semana. Oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto, escuchen ustedes, que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Este acontecimiento ocurre exactamente en la profecía de Daniel 9:27, en la profecía de Jesucristo Mateo 24:15, y ahora Pablo nos está diciendo a nosotros que no vendrá Cristo por su iglesia sin que antes pasen todas estas cosas. ¿Cuándo vendrá Cristo por su iglesia? No sabemos el día ni la hora, pero tenemos una noción. Y no se asusten porque apenas estamos en nuestra segunda parte de la enseñanza del libro 70 de Daniel, o sea que apenas vamos agarrando vuelo, pero seguimos la próxima semana. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Muchas bendiciones para sus vidas. Yo espero ustedes estén disfrutando, porque se necesita mucha concentración, y ahorita yo estaba un poquito desconcentrado, luchando un poquito con mi carne, con mi mente, pero gracias a Dios que hasta aquí nos ayudó el Señor. Pónganse de pie
y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. O sea que vamos adquiriendo más luz acerca de esta semana 70 de Daniel. Dios mío, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Que no vendrá Cristo sin que antes pasen todas estas cosas? Pues yo creía que no. Así que prepárense, porque tienen que estar listos para recibir nuevas cosas, nuevas enseñanzas, y no aferrarse a lo que escucharon en alguna ocasión. No, vamos a la Biblia, que sea la Biblia la que nos hable. ¿Están de acuerdo conmigo? Que sea la Biblia la que nos aclare la mente, la que nos enseñe y la que nos dé a nosotros la respuesta que necesitamos para comprender bien esta etapa tan importante, profética, que aquí está basado prácticamente todo el futuro del mundo. Ay, Dios mío, yo no había descubierto yo que esto estuviera en la semana 70 de Daniel. Cada vez que la estudio me asombro más y estoy aprendiendo más y más para que yo a través de esta enseñanza pueda transmitirles una enseñanza clara acerca de lo que la Biblia nos enseña. Acuérdense, toda escritura es inspirada divinamente. Tenemos aquí la palabra profética más permanente, no la del profeta que se levanta por ahí, que soñó y que le dio pesadillas y que esto y que el otro y que... No, estamos hablando de la palabra profética más segura que cualquier profeta que se levante en este tiempo. Yo le creo más a la Biblia que al profeta fulano, que de profecía no dice nada. Nomás dice, y Dios me enseñó que el pantalón rosado es esto. No, eso no es profecía, eso es una locura, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Démosle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Yo te ruego que aclares mi mente y mi corazón para poder traer tu palabra, tu enseñanza, Señor, tu profecía. Es mejor en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Jesús. Agradezcale a Dios de donde está. Obra, mi Dios. Es mejor cantarle una melodía Gracias por tu palabra. que narrarte todo un Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias Quiero por tu revelación. aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrada a que mañana amaneceré. Pero qué bueno